Vamos a empezar con el temario del día de hoy. Vamos a comenzar con dos noticias que de hecho se podría decir que ya son algo un poco antiguas. Ya pasó unas 2 o 3 semanas de ambas, pero que considero que es importante hablar de ellas porque ambas son dos tragedias muy distintas entre sí, pero son dos situaciones bastante controversiales o bastante impactantes para sobre todo los diferentes países a los que corresponde la noticia. Y vamos a comenzar con la primera, que de hecho es de un país hermano latino, es de Ecuador. Como muchos sabrán, o quizá algunos no, Ecuador es uno de los países de Sudamérica, Centroamérica, o sea, de la zona, por así decirse, más Latinoamérica, ignorando a Norteamérica, porque obviamente México también es parte de Latinoamérica, pero no es que se le considere mucho de Latinoamérica porque está en Norteamérica. Entonces, ignorando a México, todo el resto de países de Sudamérica y de Centroamérica, o sea, todo el resto de Latinoamérica sin México, Ecuador es de los países que más problemas tienen con el narcotráfico, junto con quizá Colombia, junto con quizá Venezuela, junto con hace unos años El Salvador, Brasil, Argentina y muchos más. Obviamente esto es un problema que radica en todo el continente en general, hasta Estados Unidos tiene narcotráfico, pero Ecuador es uno de los que más. Me han estado saliendo muchísimas cosas alrededor de Ecuador. Hace mucho tiempo salió una noticia del presidente haciendo un decreto de que, de que toda la población de Ecuador, o sea, todos los ecuatorianos, iban a poder comenzar a aportar armas para defensa personal. Algo así como la ley de Estados Unidos de que cualquier americano puede tener un arma en su casa para uso y defensa personal, pero en Ecuador, claro, desde entonces han estado saliendo un montonazo de noticias de asesinato, tiroteo, barda perdida, esto, aquello, el tráfico. O sea, Ecuador se podría decir que es uno de los países que más violencia generan y pues se podría decir que no está demasiado del todo bien gestionado. Y una de las últimas situaciones que han acontecido a Ecuador es el asesinato de uno de los candidatos que iba a tener para su presidencia. Como sabrán, pues obviamente antes de las campañas o antes de las elecciones oficiales de una presidencia, ya sea para el país o ya sea para un estado, ya sea para un municipio, siempre hay una campaña. Y pues yo me imagino que este candidato estaba en campaña, perdón, por lo que pues tiene que andar de un lado para otro, tiene que andar con la gente, tiene que andar pues visitando los pueblos y proponiendo sus propuestas de campaña. Y en una de estas, pues en algún evento o en algún tal, a la hora de la salida falleció, pero no es que haya fallecido, sino que lo asesinaron. Y de hecho me enteré por Twitter principalmente y la historia prácticamente se contó solita. A como yo iba viendo tweets, la historia se iba actualizando y digo, ay güey, pues qué situación tan más complicada porque sobre todo se vincula con el tema del narcotráfico, es un político, hay muchísimas cosas, por así decirse, analizables de esta noticia, pero lo principal y de lo que yo quisiera hablar pues es del cómo sucedió esta noticia. Y el primer tweet que me apareció, esta noticia prácticamente se las voy a ir contando yo a base de tweets, porque literal la noticia sí me fue como me apareció, así que prefiero contárselas a tal cual yo me enteré de ellas. El primer tweet que me apareció decía lo siguiente y es un video que vamos a ver. Fernando Villavicencio, que es el nombre del candidato que falleció. A mí me han dicho que use el chaleco, pero aquí estoy a camisa sudada. Mi chaleco antibalas son ustedes. Hoy ha sido asesinado a tiros a la salida de un mitin en Quito. Quito yo me imagino que será pues alguna población o alguna ciudad de Ecuador. Y este tweet es del 9 de agosto de este respectivo año 2023. Vamos a ver el video y como digo, este fue el primer tweet que me apareció. Fernando Villavicencio era el candidato a la presidencia pues por algún partido político de Ecuador. Estaban, si no me equivoco, en una especie de elecciones extraordinarias y pues como digo, él tiene que hacer su campaña política. Y pues a la hora de estar en un evento, tal parece que le solicitaron portar un chaleco antibalas porque como digo, la situación en Ecuador está bastante descontrolable en cuanto a la violencia que existe. Y viendo esta declaración y pues incluso ya sin haber visto el video, te puedes dar un poco la idea de por qué sucedió esto, ¿no? Quizás se la estaba jugando un poco, pero vamos a ver primero el video.
Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chonero en mi corazón. ¡Viva Chone, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. A mí no. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. ¿Viste? Tal parece que el partido se llama Movimiento Construye y era candidato a la presidencia de Ecuador por parte de este partido. Bueno, quizá ni era candidato a la presidencia de Ecuador, pero según yo eso fue lo que leí. Como pueden ver en el video, vemos a un candidato bastante orgulloso de su pueblo, bastante valiente y bastante atrevido a hacer cosas y hacer declaraciones que quizá pues no cualquier persona haría. Y dentro de esas declaraciones está pues unas cuantas frases como la de: me pidieron que me pusiera el chaleco, preferí no usarlo porque ustedes son mi chaleco antibalas, según él. Y otro tipo de declaraciones como: que vengan los narcos, que vengan los sicarios, me podrán doblar pero nunca me van a quebrar. Vemos que quizá el tema del asesinato, vemos que quizá el tema de la noticia está un poco vinculada hacia ellos. Viendo este video te puedes intuir que obviamente por andar de bocón lo mandaron a callar. Pero es que no solo queda ahí, sino que si nos vamos al siguiente tuit que me apareció, que de hecho es de este mismo señor, me dice: el presunto asesino del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha sido detenido por la policía. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un sospechoso. Este segundo tuit es de ese mismo día, 9 de agosto del 2023. Y vamos a ver este pequeño clip donde según eso es donde detienen a este sospechoso. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Acaba de sufrir un atentado. Le acaba de sacar la policía. Hay heridos. Hay heridos al momento. Hay heridos al momento. La policía está ahí, está sacando a Fernando del... Como pueden ver, es un video que pues tal parece que está grabado por un civil, por una persona cualquiera, y que está intentando un poco comentar qué es lo que sucedió. Se ve pues un espacio en donde hay muchas sillas, por lo que quizá era el espacio en donde estaba dando alguna declaración o el evento en donde estaban todas las personas, y que acaba de subir un atentado. No se ve exactamente a la policía deteniendo a alguien, pero pues según esto y pues según yo sí es real. Sí se logró detener no solo a uno incluso, sino que se logró detener a varios sospechosos del atentado que sufrió este candidato. Después, el siguiente tuit que me apareció nos da la verdadera respuesta de la causa del asesinato, la causa del atentado, ya que, como pudimos ver en su primer video, tal parece que él y el narco ya habían tenido una especie de conversación y se podría intuir que lo habían amenazado como para que él haya hecho esa declaración de que vengan los narcos, que vengan los sicarios, me podrán doblar pero nunca me van a quebrar. Esa declaración tiene una causa, obviamente no lo dices nomás de a gratis, y la causa nos la expresa el mismo Fernando Villavicencio en este video. Este tercer tweet dice: Fernando Villavicencio anunció hace unos días que había recibido amenazas de alias Fito, líder del cártel Los Choneros. Y de hecho, pues fíjense, el video anterior, el primer video que vimos, decía que viva la gente de Chone. O sea que quizá es una comunidad que obviamente iba a representarle, como por así decirse, el pueblo votante de este candidato, y este candidato quizá se había metido con el cártel de esta comunidad. Y pues vemos como
el propio líder del cártel, alias Fito, fue el que le amenazó. Vamos a ver el video, que pues es un video corto, todos estos videos son videos cortitos, y vamos a dejar que sea el propio Fernando el que se exprese, ¿no? Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Y ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad que está acá. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando para trasladar a Fito y a otros capos del narcotráfico, sicarios y otros criminales a esta cárcel de máxima seguridad, donde estarán completamente aislados. De acuerdo con el parte policial, y conozco y nos han pedido que guardemos los nombres de las personas que fueron abordadas por personas relacionadas con esta estructura narcodelictiva. La amenaza viene desde la ciudad de Manta. Por esa razón también yo exijo que se investigue quiénes están atrás del asesinato del ex alcalde de Manta, Agustín Intriago. Los narcotraficantes y las mafias quieren tomarse el poder político del Estado. Y sin duda no es Fito el que está atrás de esta amenaza. Son las mafias políticas que están atrás de Fito los que están atrás de esta amenaza en contra de mi candidatura. Por eso he pedido que se investigue los vínculos de las estructuras narcodelictivas con la Revolución Ciudadana principalmente. ¿Por qué? Wow, pues de hecho yo este video ni siquiera lo había visto completo. Yo nomás vi el tweet, lo guardé y pues dije, me voy a esperar para poder verlo junto con, por así decirse, ustedes, mi público. Tal parece que la amenaza viene de una ciudad en donde había un alcalde y ya ha sido asesinado ese alcalde. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? Pues obviamente el tema del narcotráfico sabemos que es un tema peligroso, más sabiendo que pues representa una especie de campaña política que va en contra de los intereses del narcotráfico, por lo que pues es bastante fácil el andar soltando estas palabrerías de que, bueno, uno hace una amenaza, el otro sale y dice no les tengo miedo, el otro dice, pues no tienes miedo, ya veremos, y luego a la hora de la verdad sucede la verdadera tragedia y ahora ya no hay ni culpables, no hay vínculos, o sea, todo funciona así. Aquí en México estamos bastante familiarizados con ese tipo de situaciones porque México es el país que más sufre de narcotráfico en todo el planeta, yo me atrevería a decir. Vemos cómo este señor había sido amenazado directamente por el propio cártel de su ciudad y pues estaba siendo amenazado para para que no llevase a cabo sus propuestas de campaña que amenazaban contra los intereses del cártel. Vemos que menciona el cártel de Sinaloa, uno de los más, por así decirse, grandes cárteles de la droga de aquí de México. Y pues no solo de la droga, sino también de armas y de todo. Ahora sí que los cárteles son, como dijo, grupos narcodelictivos. O sea que aparte de hacer narcotráfico, delinquen. Son prácticamente de todo, ¿no? Y vemos cómo ha sido amenazado porque él, dentro de sus propuestas de campaña, proponía hacer una cárcel para este tipo de criminales. Y vemos cómo en el siguiente tweet que me apareció, nos dice tal cual eso. Fernando prometió construir una cárcel de máxima seguridad en los interiores de la selva y declararle la guerra al narcotráfico. Hoy ha sido asesinado a tiros a la salida de mitin en Quito. Este tuit es del mismo 9 de agosto y vamos a ver un pequeño video de 1 minuto de 57 segundos del propio Fernando anunciando este proyecto. Ahora.
Pues sí, vemos como tal cual es una declaración muy directa hacia los grupos delictivos, hacia los mafiosos, sicarios, delincuentes, narcotraficantes. Hay un montón de palabras para referirse a ellos. Y vemos cómo era un proyecto pues obviamente un poco novedoso, un poco interesante y que quizá podría o no traer una verdadera solución al problema de las cárceles, porque ciertamente es muy sabido por todos que cuando agarran a un alto capo de algún cártel y lo mandan a la cárcel, desde la cárcel sigue dando órdenes hacia afuera. O sea que independientemente si lo agarran o no, el cártel va a seguir activo, y si dan con uno, va a llegar otro que le sustituya. O sea, es un problema de estructura, es un problema que se tiene que atacar de raíz. Pero claro, pues obviamente las candidaturas o las campañas políticas no atacan los problemas de esta manera porque saben que no vende tanto el andar hablando de este tipo de cuestiones tan complejas, sino que vende más el anunciar una supercárcel en medio de la selva donde puedes encerrar a todos, y aunque quizá ni siquiera hubiera servido de nada, hubiese ganado la presidencia simplemente por lo atractivo del proyecto. La política, aparte de tener que resolver problemas, es mucho vender su imagen. Entonces vemos cómo pues es una persona que se atrevió a hacer declaraciones que quizá no debió haber hecho. Obviamente un político no puede decir, es que tengo miedo de que me asesinen, entonces no voy a hablar de este tema. Pues estaría un poco complicado que sucediese eso, pero no creo que sea como muy correcto que un político no hable de algo simplemente por miedo, o que un periodista no lo haga, o que cualquier persona no lo haga. Realmente, si existe el problema, se tendría que hablar de ello, pero obviamente quizás si existe ese problema a la hora de hablar, pues no hables de más. O sea, no le estoy echando la culpa a él. Obviamente el problema no es su culpa, o más bien no porque haya hecho esta declaración quiere decir que se haya merecido la muerte. Pero hombre, si es un problema de hace ya unos cuantos años, si vieron que ya habían asesinado a un alcalde, si la declaración provocó apenas una amenaza y el señor salió otra vez a decir no les tengo miedo, pues quizás sí debió haber portado aunque sea el chaleco de balas, ¿sabes? Porque una cosa es no tener miedo y otra cosa es salir a pecho descubierto para que te maten, ¿sabes? Y ya de los últimos tweets que me han aparecido de esta misma cuenta, y que pues ya son o del día siguiente o del mismo día, 10 de agosto, 9 de agosto, son los siguientes. Primero es que el presidente del Ecuador, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anuncia que el FBI participará en la investigación por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Ya el hecho de que se meta el FBI, corporación estadounidense, te da a entender de que esto sí que está vinculado con el narcotráfico y con los cárteles de allá. Porque obviamente si hubiese sido un sicario contratado por alguien random y hubiese sido un asesinato anónimo que no se hubiese enterado de quién es, pues quizá el FBI no se habría metido. Pero si el FBI ya está ahí dentro, quiere decir que es un problema muchísimo mayor, que a Estados Unidos le interesa meter mano para tener controlado, para saber quién sí, quién no, para básicamente ser el mandatario en este tipo de investigaciones. Porque de hecho muchas veces algunas investigaciones ni se terminan realizando por culpa de la introducción del FBI, cuando el propio Ecuador se podría haber encargado de esto. Quizá el FBI haga de las suyas, para bien o para mal. Vemos como a veces el declarar la guerra al narcotráfico, sobre todo casos como el de México o como el de Colombia, traen muchísima más destrucción más allá del beneficio que pueda llegar a generar una guerra contra el narcotráfico. Y ya, como digo, de los últimos tweets es otro video del propio Fernando Villavicencio diciendo o denunciando públicamente que hace unas semanas fue amenazado de muerte. Además señaló que si llegaba al poder no pactaría con las mafias. Hoy ha sido asesinado a la salida de mitin a tiros. O sea, es un video más en el que le hacen una especie de entrevista callejera de los medios tradicionales de ahí de Ecuador al candidato, y dice las siguientes declaraciones. Públicamente, tras el asesinato de Agustín Intriago, a decir que con las mafias no se pacta, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta. No vamos a pactar. Vamos a someterlo con la fuerza de las armas. Y en mi gobierno, que se escuche bien, la policía sabe exactamente dónde están los mafiosos, pero no interviene.
La policía interviene luego de un ataque. En mi gobierno vamos a cambiar las reglas del juego. La policía va a atacar primero. La policía va a intervenir. Vamos a sacarles de sus guaridas a todos los criminales y vamos a ponerles en su sitio, con las armas en la mano y también con la ley. Pues son declaraciones fuertes que obviamente a él como político le corresponden hacer si es el camino que quiere llevar. Obviamente un político que se jacte o que se enorgullezca de decir, no, yo voy a pactar con los 10 más buscados de Ecuador para encontrar una solución, pues muy atractivo esa declaración no es. Obviamente es un poco como queda bien. Y tal parece que el alcalde que ha sido asesinado por este mismo motivo fue por haber hecho una declaración prácticamente parecida. El haber declarado que no quería pactar con las mafias o con los cárteles le llevó a ser asesinado. Y este señor, pues por así decirse, tomó las riendas de seguir con la misma vía o buscando la misma solución, queriendo enfrentarse a los cárteles en lugar de pactar con ellos. Obviamente yo no me quiero meter en tema de cárteles porque es un tema súper complejo y no me gustaría hablar de ello porque realmente no sé prácticamente nada sobre ello, pero a lo que veo pues es que obviamente el haber hecho tanta declaración o el haber estado tan en contra fue lo que acabó provocando este atentado, que como digo, no es que él tenga la culpa de hacer eso, pero es un medio o es un mundo en el que sabes que si dices eso te va a terminar pasando algo. Es como el tema de los periodistas aquí en México. Saben que si el periodista se va a poner a investigar algo que quizá involucra a cierta empresa, cierto gobierno, a cierto tal, pues va a terminar pasando algo. No es que porque termine pasando algo no se tenga que hacer, pero claro, hay un gran problema de ejecución ahí. Y ya el último o de los últimos tweets que me apareció es un video que no es gráfico, no sucede prácticamente nada, pero es el video del momento exacto en donde se escucha los tiros, o donde se escucha el tiroteo a la hora del asesinato de este señor. Vamos a ver este video porque es de 15 segundos y ya creo que es el penúltimo que guardé para poder comentar esta noticia. Vemos como, de hecho tal parece que el que estaba grabando, como hasta que se le cae el teléfono, se agacha, no sé qué pasa. Vemos cómo va saliendo de ese lugar, de este mitin político en Quito, muy pues rodeado de policías, rodeado de periodistas, rodeado de personas. Y justo al momento en el que se está metiendo el coche rodeado de todas esas personas es cuando se empieza a escuchar el disparo. Y de hecho no solo fue un disparo, se escucharon como 5 o 6. Yo me imagino que el disparo acabó llegando dentro del propio carro, porque tal parece que ya estaba dentro del carro cuando sucedió. Entonces, quizá la gente estaba del otro lado, quizá estaban de enfrente. En el anterior video veíamos todavía dentro del sitio a las personas, o sea que hubo un show tremendo, fue un atentado completo contra un político. Entonces no es algo que pueda ser tan fácil el atentar contra un político, sobre todo porque sabemos que los políticos siempre están rodeados de un montón de policías, y más si son este tipo de políticos que se jactan de declararle la guerra al narcotráfico. Pero pues vemos cómo de todas maneras acabó sucediendo. Y ya el último tweet, que se podría decir que es una especie de plot twist de todo, nos dice que asesinaron dentro de la fiscalía al sospechoso del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Y es una imagen pues toda censurada del cadáver de este sospechoso. O sea que la noticia acaba un poco fatal en cuanto a conclusiones, porque la conclusión es que hasta el asesinato, hasta el que asesinó o hasta el que era el sospechoso de este asesinato terminó asesinado. O sea que aquí ya sabes que si hablas de más te van a mandar a callar. Y es triste decirlo, pero pues es una realidad que vivimos prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y quería, por así decirse, hacer la excepción con México, porque obviamente yo soy de México y sabemos que México sufre ese problema. Pero pareciese como que México es el único país que tiene, y no. Países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, todos tienen problemas con el narcotráfico, todos, unos en mayor medida que otros, unos lo tienen más controlado que otros, unos lo tienen desde más hace tiempo que otros, pero todos tenemos este mismo problema. Y pues este tipo de noticias lamentablemente suceden a cada rato. Obviamente
Lamentamos mucho el fallecimiento de este candidato. Le mandamos el consuelo a toda la familia y a todos los ecuatorianos. Esperemos que estén bien. Le mandamos mucha fuerza a todos los, ¿cómo les decían? A todos los choneros, que ha de ser una población de allá de Ecuador. Y esperemos que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Aunque claro, pues sabemos que es bastante probable que vuelvan a suceder.